Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a un nuevo encuentro con nuestra asignatura Español Literatura séptimo grado. Si ya estás listo para dar inicio a nuestro encuentro de hoy, pues te propongo el tema que estaremos tratando. Estaremos dedicando nuestro encuentro a la práctica de comprensión textual y algunas estructuras gramaticales que has estudiado en el grado. En el encuentro anterior te estuvimos orientando de estudio independiente la realización del análisis sintáctico de dos oraciones simples, contenido sumamente importante que incluso constituye objetivo de evaluación en los exámenes de ingreso a la educación superior. Por eso desde este nivel de enseñanza ya te estamos preparando en ese sentido. En octavo y noveno grado podrás continuar profundizando en este análisis y verás que se incorporarán otros elementos. Te propongo ahora entonces presentarte la respuesta de este análisis para que compruebes si lo realizaste de forma correcta. La primera oración que te indicamos era: los versos de José Martí poseen su fuerza espiritual. El sintagma nominal sujeto de esa oración es los versos de José Martí. Y el núcleo de ese sintagma nominal sujeto, observen que es los versos, porque la expresión de José Martí está subordinada al núcleo los versos. La estructura de ese sintagma sería sustantivo más preposición más sustantivo. Y el núcleo es los versos, porque en este caso son los versos de José Martí, pero podrían ser los versos de Guillén, Retamar, entre otros. Por tanto, la palabra más importante es los versos. Observen que la forma verbal poseen establece concordancia con los versos y no con José Martí. Y el sintagma verbal predicado de esta oración es poseen su fuerza espiritual. El núcleo de ese sintagma verbal predicado es poseen, que es la forma verbal. El tipo de predicado de la oración es verbal y la concordancia se establece en la tercera persona del número plural. Observen que la concordancia se expresa con palabras, nunca se utilizan números ni abreviaturas. También te orientamos la oración: la poesía martiana enriquece el alma. El sintagma nominal sujeto de esa oración es la poesía martiana. El núcleo es la poesía. El sintagma verbal predicado es enriquece el alma, que es lo que me dicen del sujeto. El núcleo de ese predicado es enriquece, que en este caso también es la forma verbal de la oración. El tipo de predicado de la oración es verbal y la concordancia se expresa en la tercera persona del número singular. Como ya te dije, este contenido es sumamente importante y lo debes continuar practicando y sistematizando periódicamente, porque como te informé, constituye objetivo de evaluación en los exámenes de ingreso a la educación superior. Y desde este instante te debes comenzar a preparar para ese momento. Te propongo ahora localices en tu cuaderno de ortografía el texto que hemos seleccionado para trabajar en nuestro encuentro de hoy. Es un texto que lleva por título Galas de Cuba y su autor es Juan Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Te presento la información para que puedas localizar este texto con inmediatez. El texto lo constituyen fragmentos del poema Galas de Cuba y son los que dan inicio al bloque 1 de actividades del capítulo 3. Aparecen en la página 59 de tu cuaderno de ortografía. Te ofrezco unos momentos para que localices este texto rápidamente. Te propongo escuchar, antes de dar lectura a los versos del poeta Juan Nápoles Fajardo, algunos datos biográficos acerca de su vida y obra que te permitirán acercarte a su quehacer literario. Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, fue un poeta cubano que vivió en el periodo de 1829 a 1861.
Sus obras alcanzaron gran popularidad porque logró expresar en décimas la forma poética más usada por los campesinos, el paisaje, las costumbres, los sentimientos y la vida misma de nuestros campos. Su libro de poesías, Rumores del Órmigo, fue publicado en 1856. Escribió además sátiras, letrillas, fábulas, sonetos, epístolas y una obra teatral apenas difundida. Espero estos datos de este importante escritor cubano pues te permitan ir conociendo acerca de su quehacer literario. Te informo también que sobre este poeta podrás conocer más en octavo grado con otras de sus obras que tendrás la oportunidad de estudiar. Ahora sí te propongo escuchar la lectura de los versos que hemos seleccionado para nuestro encuentro de hoy. Los versos se los estamos presentando en pantalla, pero les recuerdo que ustedes los tienen en su cuaderno de ortografía. Cuba, mi suelo querido que desde niño adoré, siempre por ti suspiré de dulce afecto rendido. Por ti en el alma he sentido gratísima inspiración. Disfruta mi corazón por tu dulcísimo encanto, y hoy te bendigo y canto, de mi ruda lira el son. Espero estos versos que has escuchado del poeta Juan Nápoles Fajardo pues te permitan familiarizarte con su contenido y con el mensaje que nos transmiten. Ahora te invito a que observes las siguientes imágenes que muy bien resaltan la belleza del paisaje cubano. Como pueden observar, los campos de Cuba son inconfundibles. Elementos como la palma real los tipifican. El color verde de su vegetación y el azul de nuestro cielo. Mientras preparaba esta clase y seleccionaba estas imágenes, pues recordaba mi infancia que se desarrolló en una zona rural de este país, específicamente en una localidad que lleva por nombre máximo del municipio Placetas en la central provincia de Villa Clara. Y por supuesto, al igual que las personas que viven allí, disfruté de sus campos, sus ríos y todas las bondades que brinda el paisaje campestre. Cuba también tiene muchas maravillas y es bueno que conozcan que en el paisaje de nuestro archipiélago contamos con 14 parques nacionales, 6 reservas de la biosfera, 6 sitios Ramsar, 2 sitios Patrimonio Mundial Natural y 28 áreas importantes para la conservación de las aves. Importantes riquezas naturales que tiene nuestro país y que nosotros, los cubanos, estamos en el deber de cuidar, preservar y proteger. Para eso se desarrollan diferentes proyectos y planes que están dirigidos a este objetivo. Ahora sí te sugiero algunas actividades que podrás trabajar una vez que concluya nuestro encuentro, que están relacionadas con los versos de Juan Nápoles Fajardo. Te las presento para que las puedas precisar en tu libreta, aunque algunas están en tu cuaderno de ortografía. La primera actividad está dirigida a que marques con una cruz cuál de las opciones de los incisos que siguen responde a lo que te indica sus enunciados. Esta actividad aparece en la página 59 de tu cuaderno de ortografía. Para responder estas actividades debes recordar qué características tiene el texto literario. Como bien ustedes conocen, son los que se expresa el lenguaje de forma artística, es decir, el lenguaje no se expresa de forma directa y pueden aparecer recursos expresivos. Para clasificar el texto en científico, artístico o periodístico, debes considerar que en el texto científico el lenguaje es directo. Se tratan temas de la vida real con un enfoque científico, que puede ser un ensayo, un análisis que se realice de un texto literario y los textos propiamente científicos. El lenguaje no se utiliza de forma artística. En el caso de los textos periodísticos, en ocasiones el lenguaje se emplea de forma artística, como por ejemplo en las crónicas, y creo que el periodista Julio Acanda cada domingo nos da una muestra de ello con las crónicas que nos presenta en la emisión estelar.
Pero en la noticia el lenguaje, por el contrario, es directo, claro y preciso. Y en el texto artístico el lenguaje sí se emplea de forma artística. En las siguientes actividades te estamos preguntando qué impresión te causó el texto y que expreses por qué. Es decir, debes referir si te gustó el texto o no y saber ofrecer tus argumentos, al igual que los sentimientos del poeta que están presentes en el texto. Es decir, debes analizar si hay sentimientos de amor, tristeza, añoranza. A partir de su lectura, pues lo podrán determinar. Les ofreceré un breve tiempo para que escriban en su libreta la palabra clave que indica a quién está dedicado el texto, qué clase de palabra es y lo clasifiquen atendiendo a todas las formas posibles. Además, precisarán la función que realiza en el texto. Pueden consultar la respuesta de estas actividades finales con sus familiares. Les ofrezco un breve tiempo para que trabajen en su realización. En el caso de las últimas, porque las primeras dos interrogantes serán de estudio independiente y ya se las explicamos. Les propongo regresar al texto nuevamente para que comprueben si identificaron correctamente cuál es la palabra clave. Entonces regresemos, recuerden que ustedes, aunque el texto se los estamos presentando, ustedes lo tienen en su cuaderno de ortografía. La palabra clave del texto es Cuba, como pueden estar apreciando, la hemos subrayado en el texto. Y quiero que observen la coma que aparece a continuación de Cuba, porque más adelante nos estaremos refiriendo a ella. Cuba es un sustantivo y es un sustantivo propio, primitivo, individual, concreto y simple. La función que está realizando el sustantivo Cuba en el texto es función de vocativo, y quiero que observen en el empleo en el texto de la coma después de este sustantivo, y este es un uso obligatorio de la coma que tienen que tener en cuenta. El autor está conversando con Cuba, es decir, el mismo autor es el sujeto lírico del poema, porque el poema está escrito en primera persona. Observen en el texto las formas verbales bendigo, canto, adoré, suspiré, porque todos estos elementos reafirman en el texto que el poema está escrito en primera persona y que el sujeto lírico es su mismo autor, Juan Nápoles Fajardo. Ahora les propongo trabajen de manera independiente en la siguiente actividad, que también está estrechamente relacionada con este texto, pero les permitirá practicar algunas estructuras gramaticales que han estudiado en este curso escolar. Deben extraer dos adjetivos en diferentes grados de significación. Identificarán el grado y establecerán la concordancia con el sustantivo al cual se refieren. Les ofrezco un breve tiempo para que realicen esta actividad. Les propongo que observen el texto nuevamente para que comprueben si identificaron correctamente los adjetivos que aparecen en el texto. Recuerden que solo nosotros le pedimos que extrajeran dos, pero nosotros realizaremos la actividad con todos los adjetivos que aparecen en el texto.
En el texto, como pueden apreciar, aparecen los adjetivos dulce, gratísima, dulcísimo y ruda. Quiero que observen la palabra querido que aparece en el primer verso, suelo querido. Querido no deben extraerlo como adjetivo porque no es un adjetivo calificativo, sino un participio en función adjetiva. Por lo tanto, los que debemos extraer son los que aparecen subrayados en el texto. En el caso de los adjetivos dulce y ruda, están en grado positivo. Observen en los adjetivos gratísimo y dulcísimo que están en grado superlativo absoluto y que la terminación ísimo se escribe con S y tilde. También deben recordar que el grado superlativo absoluto se puede expresar con el adverbio de cantidad muy, que forma parte del adjetivo, es un morfema del adjetivo. Y les proponemos los ejemplos muy grato, muy dulce. Les ofrezco un breve tiempo para que completen esta información en su libreta. También debían establecer la concordancia que se establece entre el adjetivo con el sustantivo al que acompañan. Y deben considerar que la concordancia entre sustantivo y adjetivo se establece en cuanto a género y número. El dulce afecto, o sea, la pareja de sustantivo y adjetivo dulce afecto, concuerda en género masculino y número singular. Gratísima inspiración concuerdan en género femenino, número singular. Dulcísimo encanto en género masculino, número singular, y ruda lira, bueno, pues concuerdan en género femenino y número singular. Les ofrezco unos instantes para que completen esta actividad en su libreta. El poema que hemos seleccionado para nuestro encuentro de hoy de Juan Nápoles Fajardo, como pudieron apreciar, ha sido inspirado en las bellezas que le sugirió nuestro país, nuestro archipiélago cubano. Pero quiero decirles que Juan Nápoles Fajardo no ha sido el único escritor ni artista cubano que se ha inspirado en las bellezas de nuestro país. Son muchos los artistas que en este sentido han manifestado su arte a través de las bellezas de Cuba. Un ejemplo de ello lo constituye el popular cantante Alexander Abreu y su grupo Habana de Primera, que compusieron, o sea, dieron vida a la canción Me Dice en Cuba. Se las vamos a presentar para que aprecien cuánto de cubanía hay en esta hermosa canción. Vengo de donde el sol calienta la tierra, de allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber
verdad lo que es sentirse cubano. Tienes que leerte a Martí la prosa de Guillén. Busca una guayabera con un sombrero de huevo para saber de verdad lo que es sentirse cubano. Pa' que te llene la bomba, hermano. Nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba. Un cubano de verdad da la vida por su tierra. Vive de frente y derecho, preparado para el combate y a su bandera se aferra. Ahora de primera, vaya camina por arriba el mambo. Eso es seguro. Así me dicen amigos. Y nada más. ¿Qué fue? Mano para arriba, Cuba. De San Antonio Maicí. ¿Qué fue? Vamos a repetirlo otra vez. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré. De San Antonio Maicí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como esté y la calle va a quedarte, cubano sigue para adelante, volviendo que nunca fuimos cobardes. Va. Déjate de confianza. De primera. Espero las imágenes observadas en el video musical de Alexander Abreu y Habana de Primera y la letra de esta canción junto con las ideas que comentamos sobre el poema Galas de Cuba de Juan Nápoles Fajardo te permitan resolver sin dificultad la siguiente actividad. Te pido construyas un texto descriptivo en el que te refieras a las bellezas de nuestro país, que utilices adjetivos. Recuerda que debes considerar los aspectos para la producción de textos escritos y las características de la descripción como forma elocutiva. También debes extraer del texto que analizamos en la clase Galas de Cuba el tercer sustantivo y clasificarlo de todas las formas posibles. Vas a escribir de él una familia de palabras. Te ofrezco unos instantes para que copies esta actividad. Hemos dedicado nuestro encuentro de hoy a la práctica de comprensión y de algunas estructuras gramaticales. Solo me queda decirte que, bueno, trabajes en las actividades que te hemos orientado a partir de cada una de las precisiones y orientaciones que te hemos ofrecido. Pon en práctica las medidas para prevenir y eliminar la COVID-19, o sea, con el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. También pon en práctica las medidas de ahorro y haz de la lectura tu mejor compañía para que la emplees como una forma de conocimiento, disfrute e información. Nosotros, como siempre, nos estaremos encontrando en una próxima emisión para juntos disfrutar de este tiempo televisivo diseñado al español y la literatura en el grado séptimo. Hasta entonces, muchas gracias y mucha suerte.